I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all The times. weather's nice like this tomorrow as well. Inactivity serves no purpose whatsoever. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Palais Mermoni. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se me escucha bien? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se escucha bien? Buenas, amor. Hola, amor. Hola, Yue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? Bueno, bien. Estábamos hablando hace rato, de hecho. Mira, milagro. Le ganas a Sebas. Sebas siempre era el que llegaba primero, ¿sabes? Siempre. Y milagro, tú eres quien le gana ahora. No es broma. Siempre iniciaba directo y a los 2 minutos ya estaba él. Y ahora eres tú, vaya. Si sigues así, te vas a ganar el moderador. El moderador te permite... es como... ¿cómo decirlo? Es una responsabilidad, por así decirlo. Y sí, ya sé. Eres alguien cercano a mí, pero yo siempre he dicho... El mod no se pide, el mod se gana. Bueno, eso me lo enseñó un youtuber. Pero no te preocupes. Si algún moderador te bloquea, yo lo bloqueo. Le quito el moderador. Así que no hay pedo. Bueno. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Máximo00. Estamos aquí en Genshin Impact. Al fin empezando el acto 5. Que el acto 5 salió hace más de un mes. No me lo puedo creer. Voy súper atrasado, pero demasiado atrasado. Esta es la parte final de la historia. Y coño, no he avanzado nada. Y me sorprende porque la historia de Sumeru, que fue la región anterior, que fue esta, la que está aquí, esta región de acá, yo la acabé el 20 de noviembre, me acabo de fijar, de hecho, del año pasado. Y digo, qué paralelismo. Y acá... ¿qué día es hoy? 13 de diciembre y no he empezado ni siquiera. Voy a ver si esta semana me espirruneo o se me hago todo esto, toda esta historia. Que a ver, tengo pensado hacerlo en 2 directos, pero lo veo muy difícil. Pero nada es imposible y más vale ya no ir perdiendo tiempo. De hecho, yo los directos siempre los empiezo cuando al menos hay una persona o cuando pasan 5 minutos y no viene nadie. Así de simple. Pero a ver, vamos. Que a ver, la anterior historia estuvo muy aburrida. Fue demasiado aburrida.
nos la pasamos aquí en la cárcel y me estaba durmiendo. De hecho, llegó un momento en el que ya ni siquiera me interesaba y la dejé pasar. Pero escuché que esta parte está god, que está buena. A ver. Volvemos al fuerte Meropide, creo que se llamaba. Que a ver, espero... Ay, me cago en Junkichi, su misión esa. Yo no quiero esa. Yo quiero esta. Esta. La inundación furibunda. No, espérate. Bueno, iremos ahí. A ver. Pero ¿cómo llegó? Espérate, ¿cómo llegó? Ah, ya vi mi error. No. La cagué. A ver. ¿No hay un teletransporte allá arriba? Ah, sí, está este. Un poco confuso toda esa mierda de los teletransportes. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, la Yui y el Maxi quieren Micho, que me diga lo contrario que vaya. ¿Cómo? No puedo leer. Puta madre, no me jale el corazón. La chicles comprar. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ah, de hecho le decía a Yui que tú siempre eras el primero en llegar, güey, pero ahora te gana ella, güey. Bueno, también es un poquito de trampa porque yo la aviso a ella, güey, a ti no. Así que por ahí se puede justificar un poco. Y decía que ya vamos a empezar la parte final de la historia de Fontaine. Vamos a decirle adiós a la región. Bueno, no por ahora, ya que falta... ¿cuánto falta? Que a ver, me cago en todo. Hace un año estábamos diciendo, wow, va a venir Fontaine. Pero ahora literal estamos tipo... Falta, de aquí a agosto de 2024 va a salir Natlan, que es la siguiente región, que está basada en México. ¡En México! Está basada en México, yo quiero verla. Pero me desanimó un poco lo que me dijeron del arconte, Piro. Hola, Seba. Me estaba duchando. ¿Qué tal el baño? ¿Por qué no manda foto? Nada, no se crea. Que a ver, lo del arconte, Piro, me decepcionó un poco porque... Es que yo me acuerdo de la cultura azteca y digo, wow, Quetzalcóatl. A ver, va a sonar mal, pero que la gente en Natlan sea morena, como la gente indígena que antes vivía aquí, sin ofender, ¿verdad? Y Quetzalcóatl, pues obviamente que sea güero, como en la cultura, como nos lo explicaron en la historia. Un dios azteca mamado, con un garrote, no sé, yo me imaginaba eso. Güero. No, resulta que es una mujer y es como, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Quetzalcóatl era hombre. Aprovechen eso, den un juzgando, den un hombre. Que a mí me gustan las mujeres, ¿verdad? Pero... Ay, ¿saben? Ahí se fue mi fantasía. No, papelo, no. Ya quiero irme de aquí, este lugar es muy aburrido. Se supone que hay un solo acto, pero es un acto que más o menos es igual de largo que 2 actos juntos. Creo que dura 5 horas. Si no me distraigo, yo creo que en 2 directos podemos acabarlo. Que sería este y uno que haré el viernes o el sábado o el domingo. Quiero acabarme esta historia antes de que salga la siguiente versión. Y la siguiente versión sale el martes. También quiero hacer más directos como el de Roblox, el de Dragon Ball de Breakers o el de Lowlas, que el de Lowlas se lo debo a Yue. Y bueno, también el de Roblox. ¿Te gustan las leyes? Como yo digo... Ay, no, no me gustan. ¿Cuál gente morena? Gente prieta, la pusieron por los fans. Service y la regla 63, güey. No, pero debía ser hombre, o sea, llevamos sin un arconte hombre desde 2020. El último arconte hombre que tuvimos fue Zhongli, fue en 2020. Porque otra mujer, y lo peor de todo, la última arconte sabemos que es mujer. Porque se supone que llevamos 5 arcontes, y el sexto va a ser el de Natlan, que es la siguiente región. Y el séptimo es la Saritza, que es la de Crío. Literal, son 5 mujeres y 2 hombres. ¿Por qué no 3 hombres y 4 mujeres? Y onta Franco y Yui. Yui llega tarde. Y Falcon, creo que anda en directo, no sé qué está haciendo. Franco. Terremoto. What's happening? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's ask the Duke.
Aureodesley. ¿Cómo se pronuncia eso? A ver, con esto ya puedo irme. El comienzo de una nueva vida. Al fin. Al fin. Según eso, mi delito fue cobrarme un pastel, pero el único delito que yo he cometido es ser guapo. Bueno, no. Piratear. Traficar lolis. Nah, no es cierto, no. No, ¿quién dijo eso? Yo no trafico lolis. A mí no me gustan las menores. Bueno, digo eso y luego llevo a Najida en mi equipo, ¿saben? Una loli. Pero a ver, quiero aclarar algo. Está chiquita, pero tiene 500 años y no me gusta. Me fascina, nada tampoco. Se me hace bonita, pero no es mi tipo. Y tráfico de lolis, te caché. ¡No! Era broma. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Y ese guapo. Está bonito el personaje. Yeah, what was with that earthquake just now? Lolis no es lo mismo que niñas pequeñas. Mientras no confundan el concepto de Loli, no hay pedo, ¿eh? Que conozco a gente que lo ha confundido. Y piensan que gente como Lumin, o hasta la rubia que tenemos ahí, es Loli. Y no es cierto, no es Loli. Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So, the fortress is okay? Presente, chale, me equivoqué. Tú no pareces Loli, yo ya te lo he dicho. If you No recall te ves our tan last chiquita. incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yeah? It's you two. Are Hola, you leaving enfermera. La melusina, la que viene, desciende de las malitas esas melusinas. That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now! Then be sure to come back and visit. I'll miss you. ¿Qué coincidencia? Que digo melusina si viene Falcon. Me cago en ti, Falcon. Al que le gustan son a ti, güey. A mí no. Así, qué coincidencia. Llega esta y viene Falcon, ¿saben? Qué coincidencia. Que a mí no me gustan. Ni las lolis, ni las furras. No me gustan. Bueno, furras tal vez solo una. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Llegó Falcon. Llegó Falcon porque salieron las melusinas. Well, Ush, you perro. actually agreed. ¿Cómo estás, Falcon? No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? No, es que qué historia tan insufrible fue la anterior. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The Santa- chefs sure do know how to make good grub. Que no, güey. No es menor que yo. Güey, o sea, si tuviera yo el doble de edad, seas mamón, ella tendría 10. No mames, güey. O sea, ¿qué te pasa? Pero yo no estoy tan I hope you enfermo. won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. O sea, estoy enfermo, pero no tanto, güey. O sea, ¿se sabe? Work in the fortress of Merit is finished. Pero al menos yo lo admito. Another chapter in our journey. Y no me oculto como tú, Falcon. ¿Cómo de que no? No, manches. Mira, Yue, tú misma dijiste que tenías que naciste en 2005. Eso ya de base ya te da 18 años a ti, ¿sabes? We should probably go report to him now. Next up, the Palais Harmonia. Estaba de 5 minutos de esperar el momento. Mendigo Falcon. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards. Nel. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. Yo no recuerdo nada de eso. No se haga mentirosa y You're right. mañosa. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles.
A ver si no viene el killer. ¿Sí te acuerdas tú, Sebas, del killer, verdad? Es que le dije que haría directo a ver si viene y me dice chat de voz. If you're concerned about things at the Palais, why don't you take some time to go up and check things out? I believe you should still have some vacation time to spend. Thank you for being so understanding. It means a lot. It's been some time since I've gone to the surface. I must say that I've started to miss it a little. ¿Quién es ese? ¿El killer? Es un amigo mío. Solo falta que ponga Pomni y aparezca Yui. No lo dudo, ¿eh? Cada palabra es un año más en prisión. ¿Qué te pasa, Falcon? ¿A quién le dices? ¿A mí? ¿Me estás amenazando a mí? Oye, ¿qué hay acá atrás? ¡Qué falso! ¿Yo quepo aquí? A ver, este directo va a ser más de chill. La verdad, los directos de Genshin no son muy... ¿cómo decirlo? Muy... Pues muy... ¿saben? Así como el anterior que era... Es que no es un juego... El Genshin, a menos que me ponga a hacer abismo, no es un juego que me estrese o me dé así como... mucha adrenalina. Ay. Me decía a mí, mendigo Falcon. Ya apenas lo capté. Yue, vas a ver. Ya me desquitaré contigo más tarde en Instagram. Vas a ver. Y con Falcon cuando juguemos en ver si con Sebas. Hasta que lo conozca en la vida real. ¡Otra vez Junkichi! Mendigo Junkichi. Voy a hacer la pinche misión. ¡Soy libre! ¡Hasta nunca, putos! Al fin ya no soy prisionero. Que a ver, no lo era. Bueno, a lo mejor estaba en libertad condicional, quién sabe. Pero hace entonces no manches. ¿Qué te dije? Cuando estábamos en Instagram, ¿qué te dije? Bueno, en llamada, ahorita que estábamos. Ay, me va a quemar bien feo. Sí me acuerdo y recuerdo que tengo que demandar por robo de nombre de personajes originales. Los veré jugados en españoles. By tablos. No manches, ¿de qué hablas? Yo no le he robado nombres de nada. Bueno, tal vez. Pero no. Yo lo voy a seguir negando. No hay forma de que demuestren que yo soy culpable. Oye, ¿por qué chingados me vine aquí? Pude haberme venido acá. Esto hay. Vas a ver, Ibe, vas a ver. Ay, ¿qué tal os trata la vida, chicos? ¿Cómo han estado? Bueno, yo con Falcon hablé la otra vez. Pero el muy mendigo me andaba ignorando. Andaba viendo un video y ni me hablaba. Y era como, Falcon, háblame. No te vayas. Entonces Maxi busca una abogada. No manches. ¿Qué feo me están quemando, Dios mío? Bueno, no pueden probar nada. Yo simplemente me voy a negar y ya. Así de simple. Ahora yo soy objeto de burla. ¿Quién lo diría? No, Melucinas, no. Chinga, yo porque yo no te hice nada. Yo estoy todo el tiempo callado. Me refiero a Killer. Mira, tú, Yue. Estas son las famosas melucinas de las que tanto habla Falcon. Es que tienen un diseño tan... Ya cuéntales que vamos. No, eso no es cierto. No mientas, eso no es cierto. Casi ni nos vemos y tú lo sabes. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? Largo. Fuera. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Vete a convertir en furro a alguien más. ¿Cuál, Yue? Dime amor. Que me da penita, estoy con mis amigos. ¿Qué quieres que haga yo? Que soy muy penoso. Soy tímido. Es que es tiempo de Navidad, Paimon. Fechas de dar y recibir. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let No, gracias, no.
Very well then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Reloj full 4K HD. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede. And it appears that you've managed to complete all the release paperwork. Simón, ahora me voy de LATAM. Oigan, sí es cierto. Este lugar yo cuando entré dije que era muy de LATAM, ¿no? Ya saben. Literal me querían meter a la cárcel por existir desde que empecé. Y luego hay gente viviendo en las alcantarillas, o sea, no me jodan. A massive whale. A ver, aquí sí. Killer se puso el nombre de un personaje en mi universo que se llama Dark Killer. Es chiste, no hablo en serio porque soy el más payaso de aquí. No, el Don Comedia soy yo. Pero si así se llama el personaje. Un hijo maxisal del país. No mames, que no. Que yo no voy a tener un hijo. ¿Quién sabe? ¿Qué más? Ah, al Killer también le podemos decir el matas. No sé. Esta voz se lo puso un compo y me caga de risa. Cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A mí igual me tenían apodos. De principio me decían voz de macho mis amigos. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tivat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Y luego un amigo me dijo en Momaxi, pero eso fue hace un montón. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. ¿Pero dónde está el mar primigenio? Si entregas los demás lotes que tienes en el sótano, puedes buscar una sentencia de rociar. Yo no tengo sótano, y Yue lo sabe, ¿verdad, Yue? Que yo no tengo sótano. Yes, what is it? ¿Ves, Falcon? Me acusas sin pruebas, güey. Tengo testigos. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Se deshicieron. Fortunately, the water levels only rose for a short period of time, and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. La profecía. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. Esto, no. Yue, tú sabes que no. ¿O de qué lado estás? ¿Me quieres que yo me vaya a la cárcel acaso? I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. Pues a mí no me va a pasar nada con la pinche agua esa. The two of you have my thanks. If you need any help, Ok. Ahí nos vemos. Buah, madre mía. Mira, justo hoy me vi tu video, Falcon, el de Navia. Yo no sabía que le estaban echando tanto bullying a la pobre. Y la verdad, yo la quería sacar, pero hay prioridades. Y esa prioridad se llama la C1 de Shogun y su arma, o el arma de Yoimiya, cualquiera de las dos. Y luego la preservadora de nubes. Son mis prioridades. Si tienes testigos, pero testigos de Jehová. No manches, no pertenezco a esos, güey. ¿Qué te pasa? No puedo evitarlo. ¿Qué pasó? ¿De qué hablas, Sebas? Aquí cada uno es libre de expresarse como quiera. Siempre y cuando no me quieran quemar a mí y meterme al bote también. No se pasen de lanza, o sea, sí.
Aquí fomentamos el respeto y la libertad de expresión. Y no los echamos de cabeza como otros. Y hacemos acusaciones falsas diciendo que uno es furro. Que a ver, que conste que si yo hago cosas furries es culpa de Yue, ¿eh? Es que ella me obliga, porque si no luego me pega. Luego no me deja salir del sótano de su casa. Por eso es que me desaparezco mucho de los directos, chicos. Es que ella me secuestra. Perdona, Yue, lo tenía que decir, porque si no luego me echan de cabeza a mí. Ah, caray, pues está muy lejos. ¿Qué hago yo volando? A este paso nunca voy a llegar. Ah, por cierto, genial el Dragon Ball. El nuevo que va a salir. Se ve súper genial. Creo que Falcon se fue. Oh no. Mendigo. What happened here? ¿Qué pasó? Ah, es que dijeron que el nivel del mar subió. Nadia should be around here, right? We need to make sure she's still... That means we need to check on her. LOL. O sea, esto estaba más bonito, ¿recuerdan? Estaba iluminado, había gente. Bueno, no se ve tan desmadrado, pero sí un poquito. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. Entonces, ¿de dónde vienen esos sonidos de Onichan que se escuchan de fondo en tus llamadas? ¿Seas mamón? ¿Cuáles llamadas, güey? Yo a ti ni te marco. ¿Seas mamón? What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. ¿Cómo corren? Que nunca me he tomado en serio eso, cómo se mueven los personajes esos. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree. He looks pretty sad. My leg. My leg. Soy el único al que eso le recordó al pez de Bob Esponja, al que gritaba mi pierna. How could this have happened? It hurts. Güey, 2012 llegó aquí. Just hang in there. ¿Se acuerdan? Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. ¿Cómo fue 2012 y todo eso de... Oh, se va a acabar el mundo? No manches. Navia o novia, como te llames. No, no es Navia. Ahí está. Navia, tienes buen diseño, pero hay prioridades. Yo recordé eso. Nadia, she's over there. Pero esos gemidos me hacen pensar otra cosa. ¿Cuáles gemidos? ¿De qué hablas? Aquí sigo. Che, Falcon. Hey, Nadia. Me estás stalkeando, ¿verdad? Que guay, el ulti de Navia, cómo mola. Mola un montón. Ya lo veremos. A lo mejor hago directo el día que salga esa versión para probar nomás a Navia. Bueno, y para ti. Ah, no. Ah, no, yo voy a tirar cuando venga Shogun, sí, cierto. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. La waifu de Maxi. ¿Quién, güey? ¿Yue? Yue sí. Y mira, Yue, a lo mejor puedes tomar inspiración de algún personaje que veas de aquí para tus dibujos. Mademoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. Eso iba a decir. Lo de los personajes, la inspiración.
He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. Madre mía, qué He's cara, pretty ¿no? shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... Espérate, Falco, no me hagas spoilers, déjame ver. Que escuché en tu video cosas sobre Navia, güey. He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. Recuérdame una cosa, Falcon. Espina di Rosula era como una agencia de investigación o qué chingados era, güey. Que se me olvidó. I'm sorry. Where were we? Me refiero a Navia, porque yo ese era amor y no lo niegues, no seas penudo. Tú tienes suerte, apréciala. Por eso te digo, mi waifu es Yue. Ya no es Ganyu, no es ni Low, no es Navia, no es... ¿Quién más? ¿Quién más lo llegó a hacer? Bueno, ni Jutao, nadie. Mi waifu es Yue, güey, ya de toda la vida, ¿sabes? The situation in Poisson? Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. Técnicamente una mafia. Vaya. Nadia puso en lugar de Navia. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. A la madre, es un pescado, no me había dado cuenta, eso azul gigante de ahí. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, Ah, no they suddenly manches. disappeared. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. Te amo, amor. Te voy a secuestrar esta noche. Yo sé, ahora no es... ¿Qué acabo de... Yue, ahora no es momento. Estamos en un momento triste. Mucha gente se murió por el mar primigenio. No one knows if this could happen again. Pero igual te quiero mucho. All we Por can siempre do y for para now siempre. is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. No, no pasa nada. No me disgusta que expreses tu amor. Como te digo, aquí todos somos libres de expresarnos como queremos. How awful. And all of this Pero just came abrázame. out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened Ah, es que was a pobrecita. bad dream. No sé ¿qué indicando una menor al crimen? Me decepciona. ¿Qué hablas? ¿Cuál crimen? Sus aquí anda viendo también. Ah, pinche mini pumsi. Is there any way we can help Nadia? Pero dile que gracias igual. Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. Don't say that, Nadia. That's what friends are for. Ah. Demoiselle, we've got a situation here. I'll be right there. Sorry, I need to go for now. Es que acuérdense que Navia iba acompañada por 3 hombres. Era un señor, otro tipo y luego el tipo que ahorita acabamos de ver. No manches, 2 de ellos se murieron. And out she goes.
Seems it might be a while before she can take a break. Y es por todo eso de lo de la profecía de que... Bueno, para entrar en contexto, por ejemplo, Yui, que no ha visto la historia. Okay. Bueno, ahorita lo explico. And we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, Chale, we sí, should chale. remain ready for anything and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Maxi, lo captaste. ¿De qué hablas, men? Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you. Pobre Navia, tanta desgracia que le ocurren a la pobre. Pero a ver, contexto. A ver, ¿cómo? 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 ¿Otra vez? ¡No! Otra vez no, lo mismo que me pasaba con la babosa de Nilo, güey, no puede ser. Ay. A ver, ¿dónde está la misión? A ver. Otra vez, no, a ver. Bueno, mientras voy dando contexto. Bueno, de algo me puede servir. ¿Cuál era? Félix Fuscus, esta, ¿verdad? A ver. Ya, misión, deja de atosigarme. Ah, vean, es que justo es aquí. Ay, a ver, esto ya no cuenta como Historia de Fontaine, ¿va? Y esto queda de elección para hacer las misiones legendarias o directamente ni siquiera abrirlas, porque luego pasa esto. A ver, contexto. Tú, Yue, la profecía de Fontaine habla sobre que al final todo esto va a acabar inundado. Todo, no va a quedar nada. Y solo va a quedar la arconte hidro, que es esta, sentada llorando en la soledad. Creo que esa era la profecía. Y tristemente acaba de comenzar con lo que vimos de Navia y su pueblo. Bueno, su pueblo, Espina de Rosula, exactamente. Todo va a acabar así, tristemente. Si Nafia sufre, Maximus también sufre. No, güey, qué injusto. Otra vez lo mismo. Güey, es que es lo mismo, se hace. Ah, es que vean, sí, justo aquí está la tumba del padre de Navia. Pero es que no es justo, o sea, otra vez lo mismo que me pasó con esta loca. Esta. Lo mismo que me... O sea, cuando estaba haciendo la de Sumero, esta loca no me dejaba en paz y no me dejaba hacer la historia. Que, madre mía, a mí me gustaba Nilo, pero la acabé odiando. Y voy a acabar odiando más a Linnea. Bueno, y a Lynette. Uy, entonces ya valió. Pues vamos a impedir que la profecía se cumpla. Y Navia es muy desgraciada, lamentablemente. You took your time. ¿Cómo que qué lento? Pues, ¿qué esperas? Tenía escuela. Sorry. I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended... It's been a while, Lynette. We're working as many temporary assistants in the investigation of the Phantom Weed. Thank you. It's good to have you helping. Esto no es la historia, que quede claro. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Ánimo, amor. Es que cómo, o sea, si otras están haciendo lo mismo. I've been here a while, and she's... Vamos rápido. Well, we won't get anywhere by stand. Lárguense. No, váyanse. Váyanse de aquí, váyanse. Búscale. Bueno, esto no les va a asustar. Esto sí lo va a asustar. Lárguense. No los quiero ver aquí. Déjenme hacer mi misión en paz. Pobre Silver, el otro men. Güey, por un momento pensé que era Sumero el lugar destrozado. No, no es Sumero, es Fontaine. Estamos en Fontaine. Yo no... El otro men. Es que ni yo me acuerdo cómo se llamaban, güey. Gemma? You mean Caesar's fiance? I'm just trying to get a hold of... Yeah, she does. Yo no sé quién se Ever llama. since Caesar passed away, I asked her what she was doing. She knows he's gone and... She's been doing this? I'll bet. Caesar, I don't know if I'm honest. I think this is all... Anyway, all of that said, well, that's ¿Saben qué es lo peor de todo? All right, well, thanks for Uno lee tanto texto y luego uno no se acuerda casi de nada de lo que dicen. Por ejemplo, a mí me preguntan de qué trató la misión, por ejemplo, de la misión legendaria de Najira, y es que ni siquiera me acuerdo de los diálogos. Me acuerdo de escenas, pero no de diálogos. Pero también, pues, como que lo salto. Mira, tiene pelo de gogueta. Oh, please.
Wait, did I say that? I don't seem to Me recall. paso los textos. Es que, a ver, el juego si te llegas a aburrir de tanto texto, no te voy a mentir. Sorry for we're actually quite You've come to the right people. He was a great. I was right up close. Aunque a veces es interesante leer. Sometimes. Por ejemplo, Falcon no me va a dejar mentir. Con la misión de Jet del desierto. Esas misiones, si no leías, te perdías de lo chido. Las misiones del desierto con Jet y con Jebrael, wow, esas misiones fueron un god y a ver, había que leer. Uno si quería no leía, pero lo chido era leer, o sea, sí. Hola. Se ve vieja, pero no parece vieja. Largo. Thanks for your concern. My name is Linny. The Weasel posted a... You knew Caesar better than anyone else. I promise you can trust... I never believed... Huh. No. Got it. If you don't have any more questions, please leave. Fuera. Judging by the look on her face, there's definitely... She's lying. She definitely... That's fair. In any case. Largo. Sí, se fueron. ¡No! ¡No se han ido! ¡No! ¡Váyanse! ¡Déjenme hacerlo! ¿Dónde están las 8 de la mañana? ¡No! En mi vida... ¡Oh, sí, se fueron! ¡Navia! ¿Dónde estás? Sí, está. Ya está. Después de esto de... relleno innecesario. Qué poca gente. Bueno, ahorita había gente, ¿sabes? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Poisson. I doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Ah, ¿sabes de qué me acordé, Sebas? De la Matra, ¿te acuerdas? Cuando jugué la historia de Sumero y no sé, uno decía, shoot, the Matra, no sé. Y ahorita es con lo de Pozón, no sé, es que le dicen como Pozón, ¿sabes? Pozón. That's how things are now. Me gustó el traje de Linnea. Are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Linnea es hombre, ellos, tú, Yui, es hombre, tómalo en cuenta. La mejor misión y la favorita de Máximo es la de la Matra. Exacto, la Matra. ¿Qué cómo olvidar eso de la Matra, sabes? ¿Navia? No llores, Navia. Navia, no llores. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Si quieres, ahorita te doy contexto yo de lo de su papá. O ahí Falcon, si quiere, puede hacernos el paro él de contar qué fue lo que pasó. Malus and Silver. They won't ever come back here again. Ah, los dos sujetos de los que ahorita hablábamos. Que dónde estaban. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. A ver, cuenten, please. They were helping evacuate the residents, ver, but they Falcon. couldn't leave in time. O bueno. Es que, ¿cómo puedo resumir yo lo del papá de Navia? And they were caught in the seawater. Ah, sí los tocó. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. Ah, eran ellos, Everything sí, looks so cierto. clean after it rains. Even the gravestones.
I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. Aquí es mi miniatura del video de hoy. Ah. Bueno, para resumirlo, el papá de Navia tuyo. El papá de Navia fue inculpado por el asesinato de alguien. Y en el juicio lo declararon culpable y le dieron la opción de pelear. Creo que era así, fue así, ¿no? Si mal no recuerdo. Y pues se batió en un duelo a muerte con una chica llamada Clorinde, que es como la verduga, ¿qué vendría a ser ella? No sé. Y tristemente pues el papá de Navia no salió vivo de ese duelo. Y lo peor de todo es que él era inocente. Y lo mataron, lo acabaron matando. Porque él así también decidió aceptar eso. Ella siempre llora en las misiones. Pobre, el anterior no lloró, pero pobrecita. O creo que sí lloró al inicio. No me acuerdo. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? Pues fíjate que hasta ahora no he visto un personaje tan desgraciado como ella. En el sentido de pues lo que le pasa. Bueno, ¿Xiao? ¿O quién? No, no ha habido nadie como ella, ¿verdad? Bueno, Najida. Pobrecita, también a Najida le fue muy mal. How could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. ¿Y Anakin qué? ¿Qué pasó con Anakin? That makes sense. ¿Qué tiene que ver Anakin aquí? In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Llorante Neuvillet. Sí, por eso te decía, sí me acuerdo de esa escena, pero no me acordaba que era en la historia anterior. No me acordaba. Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. Ok, pues ni cómo salvar los cuerpos. Se disolvieron. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Y luego con el atardecer, ¿saben? Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Luce and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. Pero dijiste que Navia es el personaje con peor desgracia de todos. No es cierto, hay muchos, pero te refieres a este juego. Sí, me refiero a este juego. ¿Estamos de personajes desgraciados de otras cosas? No sé quién. Zuko de Avatar, tal vez. De Aang. No, de Avatar, leyenda de Aang, no sé. Hay más. Hay muchos personajes desgraciados. Y Anakin, no me acuerdo mucho. Nomás recuerdo que pues tomó muy malas decisiones y pues tristemente acabó convirtiéndose en Darth Vader. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Bueno, acabó quemado, sí, cierto. Y mutilado, sin brazos ni piernas. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson,
as well as Malus and Silver. Lo peor de todo es que no recuerda a ninguno de ellos más que a los últimos dos. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. Le pregunta cómo harán a Navia llorar en su misión legendaria. Falco, no pienses en eso. Pobrecita, déjela en paz. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Arlequino! The knave? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Que a ella la vamos a sacar cuando salga. Que va a salir hasta abril del próximo año. Falta mucho todavía para que salga Arlequino. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. That doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. Qué raro que los Fatuis no hayan hecho ninguna pendejada en esta historia, ¿saben? Por cierto, dato curioso. Muchos mencionan que la mano de Arlequino, su mano no es un guante. Dicen que su mano es negra. Es color humilde, nada, no es cierto. Sino, dicen que su mano es negra por una quemadura por frío. Y es como, vaya. De hecho, si no han visto una quemadura por frío, sí es negra. Se ven bastante feas. Y es un detalle que es como, ¡wow! ¿Saben por qué dicen eso? Por las uñas, porque se le alcanzan a ver las uñas, vean. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. A la madre. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. La mano peluda. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. Digo que no me convence, son sus ojos, son muy raros, ¿no? Sus ojos. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Ah, yo sabía que ibas a decir eso. ¿De quién? ¿Yo o Falcon? Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent No se lo this from recuerdes, tú. Don't say that. Imbécila. You and your subordinates did everything you could. Tus pilas son XX. As Paimon ¿Y dónde está la otra said, X? Malus and Silver didn't En el choose to asterisco. sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way,
It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. Bueno, mataron a la madre. Become heroes. Mataron a la madre, el consejo lo maltrataba, aparte de que no le dejaron buscar a su mamá, lo presionaban, nunca pudo cumplir su sueño de no más esclavitud, tenía miedo de perder a quienes quería, etcétera. ¿En serio lo maltrataba mucho el consejo? Y Obi-Wan, ¿por qué no hizo nada? Es más, ¿por qué Yoda no hizo nada? Me cago en ellos. Lo de su madre sí me acuerdo y fue muy feo. Esa es la tragedia de Anakin, que lo condujo a Darth Vader. Darth Vader, un personaje. Yo desde que estaba morrito me gustaba, aunque no conocía su historia. Creo que era por su traje. Siempre me ha gustado el negro. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Nov. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Terre. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Dinero no tengo. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we have a chance. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. No, la de chambear no me la sé. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Eso sí me interesa. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Maldito Linné. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Mi primera chamba. A huevo. Yo tengo 80 deseos en la free to play y competí 24 asegurado. Bien, Falcon. Esta fue mi primera chamba. Bueno, no. Yo soy amo de casa, técnicamente. Bueno, cuando me lo propongo. The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh! That somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely shared with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Eso. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. El duelo, mija, el duelo.
Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Se me hace muy raro que yo he enfrentado y derrotado a tantos factoides y a pesar de ello ella quiera ser mi aliada, ¿saben? Arlequino. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Buenas nomás. Hacer el arca de Noé para evitar la catastrófica por tu profecía, en resumen, o sea, a chambear. Oye, no es mala idea, ¿eh? Hacer un arca. La de chambear se la saben ustedes. México cuidará a los niños y yo los mantendré. Güey. Falcon, en serio ya. Déjame en paz con eso. ¿Qué? No. No. Ah, ya me había asustado. Ah, ya me había asustado. Dije, no, no me hagan volver. No me quiero ir, señor Stark. Que a ver, Yue me ha dicho que a ella sí le gustan mucho los niños. No voy a mentir ahí en ese punto. A mí, pues, que soy muy de poquita paciencia, ¿saben? Se los digo por experiencia. Y para los que me han visto jugar, saben que lo soy. Sobre todo Falcon, la otra vez me estaba viendo el abismo. Venía todo estresado. A ver. Vamos. ¿Quién necesita nadar? Hoy venimos clasistas. Nadar es para pobres, lo de ahora es correr por el agua. Véanme, soy Cristo, hijo de su pinche madre. Lamentablemente sí, Falcon, digo. No manches. Oye, ¿qué te pasa? Ah, espérate, perro. Ya te entendí. No, Falcon, no. Yo no soy mantenido. ¿Qué te pasa? Qué pendejo, no había entendido. Que quede claro que aquí quien va más avanzado soy yo en sus estudios, ¿eh? Y yo quien va a mantener a Yue voy a ser yo y nadie más. Si no tienes trabajo, pues busca uno. Es el lore de chambear. Aunque sea de pinche pizzero, pero voy a chambear, güey. Un momento, Arlequino no vino. Desgraciada. Yo pensé que había venido. Dijo vayamos con cuidado, pero dijo just be careful. Just be careful es solo tengan cuidado, ¿no? Oye, eso está mal traducido. El hoyo negro. Nivel 90. Ah, no hay pedo. Sí, ahora dame uno. Pero ¿cómo te doy uno? Si estoy acá en mi casa y tú en la tuya. Pido ser el padrino de los niños. Ay, no, ya párenle. A ver. ¿Qué equipo me llevo? Tengo varios, vean. Ahí está Ito. Vean. Me acuerdo que Yue solo conoce esta. Esta que yo tengo aquí. Esta. Aganyu. Ah, este equipo es God. What the fuck? Prueba. Ah. Este debo cambiarlo. Se va a ser el padrino. Ya dijo, no es cierto, no me mates. Mientras seas el padrino no hay pedo, güey. Y Falcon será el tío. El tío gilipollas, nada, no es cierto. Ah, pues me llevo este, ¿no? Entonces, pues sí, ya vamos, démosle rápido, a ver. Pochomi. Está pocha. Bueno, estaba pocha, ya no está tan pocha. No manches, Yue, ¿qué te pasa? Te digo, tú y yo vamos a hablar muy seriamente más tarde en Instagram. Bueno, eso sí, no dura aquí hasta la 1:30. Ay, a ver. Hola. A ver, realmente si esto es agua... Si esto es agua del mar primigenio, técnicamente nadie está en peligro, ¿no? Porque es de Fontaine. Ten mucho cuidado, sería la traducción. Just be careful. Just. Es que just es como solo, ¿no? Me acuerdo por eso que decían just do it. Solo hazlo. Hola. Bueno. Buenas, señores. Buenas noches. Se van a morir. Y se murieron. Vean, aquí yo con mis panas. Era Marcelo, Pepe y Tito, ¿verdad? Así se llamaban. Si mal no recuerdo.
se rompe. Ah, pues sí. ¿Qué carajo? Unas mamás. Ahí está, Pupi. ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Cuál Pupi, güey? Pero yo, ya. ¿Qué te pones a decir, Dios mío? Estamos en horario familiar, ¿eh? Que quede claro. Mi canal a todas horas es horario familiar. Para evitar cualquier problemilla. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontainian would most likely dissolve the moment they fell in. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Pobre Pupi, solo que le parece. ¿Quién es Pupi, güey? Don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Uy, uy, uy. Falcon, una pregunta. ¿Cerca de aquí está el nuevo boss? Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable. And there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us for now then, but please be careful. Yo juego en directo un juego de waifus en bikini con Yuri. Ah, el de samuráis. El men que viajó en el tiempo y que el que se creía un dios. ¿Cuál men, güey? No lo recuerdo. ¿Pupi? Por un momento pensé que hablabas de Scaramouche. A ver, si me meto con focas me muero. Ah. 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 ¿Saben? Ah. Pero no soy de Fontaine, me cago en todo. ¿Por qué me muero? Oigan, debería ponerme la viajera, ¿no? No puedo. Digo, ya que es la última parte de la historia, debería ponérmela al menos. Cuando jugué la de Sumero la llevaba. Bravo, show. Bien hecho. Tú sigue así. Ánimo. Oye, ¿quieres subir, mi hija? Ahí está. No, el que dijiste que le pusiéramos un nombre. Y él mismo borró su anterior. ¡Ah! ¡Ah! Mira tú, Sebas, no te lo he mostrado. Mira, sí lo conseguí, mira. Le puse Ben, güey. Pero le podemos cambiar el nombre aún, güey. Y podemos coger uno. Yo le iba a llamar el Hola Peter. Sí, cierto. ¿Se acuerdan que se le va a poner el Hola Peter? Y le llamé Ben por Ben Kenobi. Pero Ben con V. Y que tiene un sombrero güey. Mira, sí lo conseguí. Aquí lo tengo, güey. ¿Te acuerdas que lo intenté sacar, güey? No me salió el muy hijo de su madre. Ahí lo tengo. Ahí, ¿dónde está? A ver si aquí tengo la hojita para cambiarle el nombre. A ver, espérenme. ¿Para qué debería tenerla? ¿Pero neta te dijiste Pupi? No manches, no me acordaba que te habías dicho Pupi, güey. ¿Dónde está? Por acá debe de estar. Nota sin firmar. ¿Dónde era? ¿Dónde chingados era? A decir rápido. No lo veo. Buah, no me acuerdo dónde era. Creo que estaba aquí. Comienzo. Ah, esto es mi pase para irme. Buah, no me acuerdo dónde estaba para cambiarle el nombre. Pero por aquí debo tenerlo. Luego checaré en el directo que hice de esa mierda para ver cómo cambiarle el nombre. Porque, buah, no me acuerdo. Ah, vean, aún tengo su misión. ¿Qué pasó? Borraste el mensaje. Pero si quieren le ponemos otro nombre. Es más, hay que votar.
Yui, ¿a ti qué nombre te gustaría que le pusiéramos a este men? Que por cierto, yo me corté un tiempo en el que... Bueno, un tiempo en el que yo tenía el pelo parecido al de este men. Ahorita ya no, da igual. Pero yo le veía cara de hola Peter. Y unos me dijeron que le pusiera A Junior. O Ben Kenobi. No me acuerdo qué otros nombres. What the fuck. Un momento, aquí puedo cambiar, ¿no? De personaje. Ah, no. Es que pensaba que estaba... ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Perdí? ¡Ay, no, no, no! No mames. No seas mamón. Amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... Bueno, el agua no hace nada. Solo te teletransporta, ¿verdad? No hace falta, tú lo llamaste Ben. Ahora me acuerdo, también sugerí, también Ben por Ben Kenobi. Por eso te dije, Ben Kenobi. De hecho, yo lo llamé Ben con V por Ben Kenobi, por ti, güey. O sea, sí. Y lo seguiría llamando Pupi. Pupi. Pero, no mames. ¿Lo de Navia? Demoiselle. ¿Ah? ¿Qué pasó? Lumina habló. Ah, es cierto, gritó Navia. Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I had... Maybe she just wants some time to herself, Malus. Hmm? Oh. Was I sleeping? Tengo ganas... Oh. Hay que mandar un mensaje. ¿Traes sueño? Ahora que me está escuchando directo. La tragedia se repite. A ver. Yes, it would appear so. ¿Cómo? I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Espérame. Ahora sí. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Es un déjà vu, pero no. Something the matter, Demoiselle? ¿O sí? ¿Es como un déjà vu? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved... We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. Es lo mismo que iba a decir Falcon, el prota habló. Sí, chale. A ver. Espérame. Espérame.
Ir adelantando. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor Obina was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? ¿Digo? Oh, yes. One moment, I have it right here. Entonces fue una de las que murió, ¿no? Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. Atento a los nombres. Sí, lo que estaba pensando, que eran los nombres de la gente que murió. Me acordé por el de Burnett. Yo soy muy pegada al guión. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Well, why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Oh, mira. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you... Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Todo muy raro. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? Pero se me cayó, chicos. And as for the judge... Huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. ¿Qué hice? Ni me acuerdo, yo sigo la corriente porque podemos no me... Ah, ya. Ah, perdón, leí y pensé mal. Ya leí bien lo que escribiste. Más pendejo no puedo. No, güey, no digas eso. Aquí nadie es pendejo. A veces uno es muy distraído. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Aquí sí vamos, vamos. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia,
Have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Navia se disolvió. Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? Oh, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mistress Ronville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontainians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro! Ni tanta justicia. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now, I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? Ay, qué ojos, ¿no? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. Ay, Fontaine tiene momentos muy creepy como el del vato llamado Basher, que a ver, nadie lo vio, ¿verdad? Más que Falcon. Pero ese directo yo estuve solo, pero cuando empezaron a decir Basher, 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 fue como ¡wow! Y de hecho que el vato murió en un ataque al corazón por eso, Dios mío. And that is how we will enforce justice. My head... it hurts.
Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. Sí, te lo juro. Eso está en el directo de... ¿Qué dice? Ay, ¿cómo se llama el directo? Misión de Arconte, acto 2, parte final. Debe ser ese. El directo que tiene así ese título. Ese directo le digo que yo anduve solito. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. No manches, qué feo es eso. Sí, estuvo feo, pero Bashir... Pues Bashir tampoco hizo... Fue una muy buena persona, por así decirlo. Quiso hacer algo bueno, pero a cambio de hacerle daño a mucha gente, ¿sabes? Este es un juicio de la vida y la muerte, de ser inocente, vivir, ser culpable de morir, referencia a la serie de Ahsoka. ¿Tú crees que sea eso? No he visto la serie. And Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. Sí, cierto. La gente que se disolvía se volvían oceánidas como esa. Y eso fue lo que vio Bashir, el que ahorita les comenté. What are you saying? No more excuses. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Con ente individual hablan a que se debe unir a ellas como lo hace el agua. Ya ven que el agua como tal no es individual, por así decirlo. Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence. What? That's... ¿Cómo? Monsieur Neuvillette. Y este desgraciado, ¿cómo apareció aquí? Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized this shall be our last goodbye. Way. Malus. Silver. Chale, si se murieron. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Bueno, ahora que me acuerdo, Freminet tragó agua del mar primigenio, así siguió vivo el desgraciado. Farewell. Oh. Chale, pobrecita. Dos personas que estuvieron con ella toda su vida, me imagino. Y murieron. Qué feo. Su papá y luego ellos dos. No, wait! Just a second! ¿En serio Neuvillette está aquí? ¿Navia? You're awake? Sí. Good. ¿Tú de dónde pito saliste? Es bonito, pero triste. Es triste. Yo como tal nunca he perdido nada, pero por parte de algunos de ustedes pues puedo entender. Pues bueno, ustedes, me imagino que más que nadie ustedes pues saben lo que es pues perder a alguien. Yo lo más cercano que he tenido pues es perder una mascota.
Y es triste. La muerte es un tema muy feo. Muy triste. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were locos. defending me at Si some esos locos insane eran trial. si esos locos eran su pueblo, no manches. Depende de la concentración del agua del mar primigenio. Falcon, Looks like espérate. you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. Ah, qué bonito. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Me imagino que fueron Silver y Meluz. No manches. Tiene ayuda más que un arconte. No, eso sí. Bueno, ¿de qué hablan? Najida ayudó bastante. Bueno, teníamos que rescatarla, pero en lo que pudo Najida ayudó. Shogun, Shogun fue un pinche obstáculo. Zhongli, mendigo. Y Venti también la llegó a ayudar en su momento con lo de Divalin y todo eso. Pero Zhongli, mendigo. Liu estaba por morirse y no hizo nada el desgraciado. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You ¿Ya mean ven? like what happened with Vache? Basher, ¿qué les dije? Basher. Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. Para que me entiendas, Ahsoka recibió la última lección de Anakin, la cual era que si elegía seguir peleando por el bien, el de la galaxia es vivir, o dejar luchar y vivir con la culpa, morir. Esa serie Star Wars, ¿quién la hizo? Disney, ¿verdad? Me imagino. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neverlet, are you okay? Ese juez me caía mal, pero ahora lo quiero mucho ese juez. Le agarras cariño al desgraciado. A mí igual me caía mal. A mí me cae un poquito mal. Bueno, ya no tanto. No, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? A Falcon le encanta este personaje. Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Y después, amor, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice ahora yo, eh? No te creo. ¿Qué opinan? ¿Les está gustando? A mí me te parece interesante. Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? A ver, es que en la otra historia se quería hacer los interesantes con eso de, oh, al tercer día va a pasar algo malo si haces esto durante la comida, oh, si apuestas por esto en las luchas va a pasar esto. Se hacían los interesantes, pero al final era como, al final no pasaba nada. Y aquí está todo más interesante. Yue, soy tu amor, todo interesante. A mí enséñame a jugar esto. Ay, Yue. ¿Qué te digo? Le explico, Falcon, cómo va el asunto de jugar este juego. Literal te esclavizan. Te harás esclava. Quien también quiere jugar este juego es Sebas, pero Sebas, como es de Xbox, no puede como tal. Es un dragón primordial. ¿Newlet? I suppose so. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? Es cierto, a este men le encantan las melucinas, ahora que me acuerdo, y Sigewin es una. No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. Yo seré mejor que ella. Y una vez que entras no podrás salir. Exacto. Lo malo. I see. Well, that is good. Aquí es como el narco. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Aquí es como el narco. El que entra no sale y el que sale se muere a la verga. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you.
I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meripede. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. Bueno, no dijo evidentemente, dijo yes, of course. Es como sí, por supuesto. Me frustra eso, no sé, siempre me ha frustrado eso. Que lo que digan sea diferente a los subtítulos. Vuelvo con mi video de Instagram. Maxi Falcon, ven y sana mi dolor. Tú tienes la cura de este amor. Tendrás tu waifu juzgando favorito yo y te casarás con... Cállate, Falcon, cállate. No vuelvas a decir eso último. This isn't going anywhere. Let's try something else. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. Amid my astonishment, I ran into the knave. We had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. No es spam, pero yo si quieres entender el lore de ese chiste, visita mi Instagram, ahí está el chiste ese, güey. No hay pedo. Solo te baneo un ratito y ya. Nos arreglamos tú y yo, Sebas. No es cierto. No te creas. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Pues es que no debe ser para ella nada de esto fácil. El amor es destructivo. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. A ver, tengo una duda. Espérenme. Guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. Bueno, ahora estamos más seguros. Sí, porque la otra perra no quiso venir. Espérenme, quiero ver cuánto llevamos avanzado del acto 5. Guau, de seguro apenas llevamos 1 hora. Dura 4 horas, por lo visto. Cinco horas máximo. A ver, ¿cuánto llevamos avanzado? ¡Seas mamón! No llevamos ni 1 hora de avance. ¿Por qué? ¿Cuánto llevo en directo? ¿Cuánto llevo? A ver, espérense. 1 hora y media. ¡Chinga tu madre! ¿Cómo que...? No mames, no. Yo creo que este pase nos vamos a quedar hasta la 1 y media. No voy ni a la mitad, o sea, sí. Turbo. Muérete. Que no quiero hacer 3 directos, quiero acabar esto en 2. A ver. Ahí no se va a caer, ¿verdad? No, una gira chata. What the fuck? ¿Qué es eso? Vaya. Corre. Joder. Corre. Chicos, no haya dejado su like, dejen su like, por favor. Bueno, solo si les gusta. O dislike, lo que sea. Pero dejen algo. Bueno, che. Ellos los van a matar, mis amigos. Espérenme. Algo más se va a caer, ¿verdad? Corre, furrina, corre. Seas mamón, güey. ¿Vieron esa mamada? Díganme que no fui el único que la vio.
No, pues es que si no corre, pues que cómo lo voy a hacer, o sea, se traba la mendiga mona. Like, man que se salta cunas. ¡Hola, yo qué hice! ¿Qué hice? Con algo que me caso, me vuelvo esclava del Maxi. No manches. O lo más... ¿Qué tanto hablaban? A ver. O lo que más pareció, llueve que tu pareja se disfrace de tu personaje favorito. Sí, Maxi, prepárate para el cosplay. No manches, güey. Yo no estoy para hacer cosplay, güey. Mírame la pantota que me cargo. Con algo que me caso, me vuelvo... Oye, sí, los dos también. Y Sebas, creo que sí te sigo en IG, o no sé. 2 horas. Yo quiero vivir contigo. Bueno, no tengo sueño, pero ya te lo expliqué. Sí, lo vi en Instagram. Caso Takuna, mendigo. Ya sé, o sea, si yo no soy a Takuna. Oye, Falconete, ¿dónde sacas eso? A ver, fundamentos. Si no, no acepto tu ¿cómo se llama? Tu hipótesis. O lo que sea. Un viejo culiado. Hola, viejo culiado. Así le decíamos yo y un compa a esos robots, que cuando hablaban les entendíamos, viejo culiao. Vaya. Turbo. Acción turbo. Ay, mi cuello, me duele. Yo creo que se me va a quedar aquí hasta la 1. O 1:30, no, 1:10. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan, chicos? Porque podremos hacer esto en 3 directos, pero ocuparía dividirme bien el tiempo. Tienes edad para ser padre, el padre de Yue. Seas mamón, turbo. No, ahora no. No es hora de paja todavía. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Bueno, es verdad que también perdí tiempo con lo del INE, ahora que me acuerdo. Luego leyendo. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Amor. ¿Qué pasó? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. Glaciar puso. She's facing this... And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? Puedes terminar aquí después de ver lo de las placas y salir del dominio. ¿Cómo? Hola, Glaciar. Fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. Oye. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Ahí está, Yue, lo que te decía. Lo de la profecía. Se siente sus piernas. Así está mejor. Al chile si alguien critica mi rol. No, aquí somos libres de expresarnos como queramos. Porque después se viene un juicio y no podrás salir hasta que termines. Seas mamón, ¿es en serio? ¿Y cuánto dura el juicio? Dame una idea de cuánto dura, Falcon. Perdón, mezclé onda vital con ola glaciar.
No poder hacer diarias ni farmear. Pero a ver, Falcon, explícame, ¿qué tan largo es el juicio? Should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. ¿Cómo odio que los de Mision hagan eso? Ahora sí canten debajo del mar. Viene una piña debajo del mar, tu puta madre. No se crea. Nunca vieron ese video. Pero explícame, Falcon, eso. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Me tomó un directo de 3 horas. ¡Todo el juicio! ¡Seas mamón! ¡Todo! No, pues si es así, pues hago planes y el viernes me desocupo y a las 9 abro directo. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Pues no contaba con eso, la verdad. Empecé a las 2 y terminé a las 3:40. No, güey. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. Egeria se llamaba. ¿Ustedes han visto el video de Gise Barney? Es un dinosaurio que vive en Sinaloa. No, no lo he visto. Previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we'd better get somewhere safe for now. A ver, Falcon, una duda. El juicio al que me voy a meter ahorita es como esa misión que estaba en Sumeru, que te decía que si me salía iba a perder el progreso en el avance de esa parte o algo así. Si es así, pues para al menos ver de qué va a tratar, ¿sabes? Es que necesito que me expliques bien eso, güey. Porque te decía que yo quiero acabar esto en 2 directos, pero lo que me estás diciendo me está asustando un poquito, ¿sabes? Y pues no quiero quedarme aquí hasta las 3 de la mañana. Pero me parece directo muy tarde. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Pues solo voy a ir a checar cómo va. Nel, ¿qué pasó, Yue? No, esto me trae recuerdos de Vietnam. No me vaya a caer un trueno. Debe mimir. No me quiero quedar hasta tarde. Yo también quiero dormir. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone.
Pues planea, ya vemos en otro directo, pero primero harán un plan para el juicio. A ver. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Pinche Furina. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. Adiós, Navia. Que la fuerza te acompañe. Se desvanecieron. Yo vi cómo se desvanecieron ante mis ojos. No, güey, pero deberían dejar de hacer eso. Lo de que no se te guarda el progreso de la misión si avanzas en algunas partes. ¿No habló? Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Ooh, desserts! ¿Qué es eso? Vean ese pastel, como no tiene textura. No manches. Mientras buscaba el video me encontré otro video de los pasaré por Instagram. I'm already starting to forget what happened today. ¿Quién es Mona? ¿Tú qué pitos haces aquí? Oh, that voice. Is that who I think it is? ¿Qué chingados haces tú aquí? Tú lárgate, tú de aquí no eres. Ella qué ahora sí, no trajeron a Yanfei, pero esta mongola sí. ¡Lárgate! ¡Lárgate! No te necesito, tengo a Furina, estúpida. Ya no te necesito para mis equipos. Nunca me ha salido. Llevo más de 2 años buscándola y nunca me ha salido esta pinche mona. ¡Lárgate! Ahora sí, no meten a Yanfei, pero a ti sí, a la historia. ¿Tú qué pintas aquí? La archimaga mellizo. Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Es de cartón el pastel, parece. Hasta parece telenovela. No manches, ¿qué hace aquí ella? No la necesito ya. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontainian, are you, Mona? No, ella es de Monster. Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Oye. Quite unexpectedly, if I might add. Oye, pero esto es raro. Nunca habíamos visto un personaje de otra región justo en otra región, ¿sabes? En la historia principal. O sea, en historias secundarias sí, pero en la principal nunca. Sí, es raro. No manches, sí, los chinos te quieren hacer sufrir. Es que sí, me cago en esta pinche mona de mierda. Y no porque sea de mona, sino porque sí les digo monos, monas. Que nunca me ha salido, ¿sabes? Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadt or surname? Yeah, well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. Monas chinas, ya sé. There's nothing for it, really. Monas She chinas. really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Si tú de grandioso no tienes nada más que el culo, nada, no es cierto. Bueno, sí, en su tiempo me acuerdo que le tiraban mucha carrilla a este personaje porque decían que tenía alto poto. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case,
I'd give my disciple a name like this as well, if I were to Astromancer Barbeloth Trismegistus. Chingado. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? El mejor trasero de Hydro. My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Para subirles nomás el ego. Mendiga. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Megistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Trismegistus, Talk about excessive. ¿A qué le importa eso? Megistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Hada blanca trisglotón. No sé por qué me hizo gracia. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good La thing, risa then. es que At least you know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange. Ay, en serio, si no me dices no me doy cuenta. There's something ominous about it. Well, the Pues- water, I mean. Pues visualiza, tú que ves el futuro. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. Ah, sí, cierto, la perra esta cobra. The invitation was sent Y no quite barato. early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. ¿Qué dice? Es culpa del sistema de Atasa. Garantizan que hacen los programadores. Por ejemplo, hace mucho conseguí el escudo número 7 y me roban 3 veces el tiro para conseguir algo. Beta Blue en Breakers. Güey, qué chafa. O sea, hasta en ese juego tienes que hacer tiradas para que te salga lo que quieres. Nah, What do you ya. make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. Garantición. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of Altivat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. Pues hazla. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, Puta but a madre. visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? El Of Falcon. course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Huh? Are you sure? Sí. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. Ya So ven. yes, your praises are quite welcome. Ya ven, les encanta subirse el ego, les dije. Me iba la que me trajo con estos deseos, maldito autocorrector. That's the greatest of astrologers. Bienvenido a mi mundo. Of all the people we know, you know the star's the best. Falta que se ponga en contacto con su maestra hasta que todo esto termine, ¿saben? Indeed, indeed. Sería el colmo. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, oops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. Dedos. Patas.
And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. Huh. The things Paimon does for you. Dije nada malo. That's more like it. Enojona. Good morning. To be honest, Paimon's Ah, caray, yo duermo. sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neverland, so let's pack it up and get going. A ver. Falco dice que por aquí termine. Pero yo tengo duditas. ¿Qué pasa si empiezo la misión, ¿Qué pasa, Falco dijo que primero había un plan y luego ya. Yo creo que nomás checamos lo del plan y ya paramos directo. Por ahora. Yo pensaba que iba a avanzar más, pero no avancé más. Diría que hasta avancé menos, pero ya es normal. Es que soy mucho de distraerme. Pues quieran o no, eso consume tiempo. Al rato sale la nueva transfera de Goku Blue y Gogeta Base. Si no me pasa la misma tragedia. Transferas. Ay, se las metí en enseñar tantas cosas ese pinche juego, güey, cuando lo voy a jugar. Por cierto, siguen ahí. Yue, Falcon, siguen ahí. No, fuera, tú fuera, melusina asquerosa. You're here, finally. Es que, tu diseño, ¿sabes? Si te operas un poquito podría ser humana, ¿sabes? Is something wrong? Sí, aquí estoy. ¿Ya ahorita acabó, va? Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Se la están chingando a la pobre Furina. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? La diosa de las focas. Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. La mona que yo tengo. You mean they're all... Qué ojos, ¿no? We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? ¿Qué dice? Ignora el imagen. Otra cosa, tu odio hacia las melusinas crece. Y si les das más relevancia de las que tienen. Es que Falcon no hace... Todo es culpa de Falcon. ¿Por qué me echa tanto en cara a las melusinas? Luego lo que mencioné es que es un diseño tan furry que no sé, que me da miedo, ¿sabes? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry.
I just don't have anything to tell you. Yo, tú... Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. Tú eres el que hace regla 34 de mi ilusión. Estás güey, Falcon, yo no hago eso. Yo ni he dibujado. Pregúntenle a Yue para que veas que no, para que vean que no es cierto. ¿Verdad, Yue? Que yo no dibujo. Yo no he dibujado nada de Rule 34. Yo no, ni siquiera he dibujado. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. ¿Qué dice? Por ejemplo, yo con la trilogía de Disney aún me la recuerdo otra persona, pienso en el material que sí importa y el Legends así de fácil. No ha dibujado. Ya ves, Falcon, no he dibujado. You have never been as Ay, por eso te superficial quiero, as you porque me presented apoyas. yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Dime tú, Yue, ¿a quién se parece? Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eunuchs, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me. You're Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll Mi all turn out fine. subordinado. Oh, que eres un lamebotas, dice. Es un misterio. That's all I have to say. Nah, We yo do no not lo he discuss hecho. this matter Admítelo. again. Si fuese en serio, esta loca es mi hija. No es su hija, güey. Oh, the opera's about Es su to jefa. start. Toodles! Se le veía Did seria. Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. ¿Qué coño es afligido? I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely full. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Y si la secuestramos y la amenazamos de muerte, eso podría funcionar. Oh? Like what? Ya hay una opción, Paimon. Tómalo, déjala. Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. En serio, todo menso pensando que era su hija. Arre, te apoyo. Arre, ya estamos. Vamos a amenazarla, a secuestrarla. So many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? Pues la secuestramos, We Paimon. will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. ¿Qué tan fuerte puede ser? Por el amor de Dios, se puso a chillar cuando Arlequino la amenazó. O sea, si retenerla no va a ser difícil. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but Además, we must prevent the prophecy from coming to pass. además, el fin justifica los medios. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. But who will lend us their aid to do such a thing? Passant.
Yo tenía tiempo de decirlo, pero yo le rompo las piernas. Jalo también. Le quitamos el sombrerito, a lo mejor es eso. Pasa. A ver, ¿qué pasa con pasa? Técnicamente es su figura paterna. ¿A poco? Bueno, Neuville parece más arconte de lo que Furina es, la verdad. ¿Qué sonido? Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. ¿Pero quién es? Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. ¿Qué pintan aquí? Otra vez It's tú. nice to enjoy tea here, you know? No, Care for a cup? ¿No te da vergüenza haberme cortado el directo, perra? Lend me your ears, everyone. Ah, tú sí me importas. Perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Freminet. Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? Ahí estamos todos I aquí. will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. Está Clorín. Don't you think? Mira tú, Yue, ella fue quien mató al padre de Navia. Sí fue ella, ¿no? Clorín fue ella. Pero fue de manera legal, por así decirlo. Tú sí me importas, aunque me hagas enojar, Navia. No, Navia no me hizo enojar, me hizo enojar el otro perro, el Linnea. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Pero aunque sea así lo mato. ¿A quién? ¿A Clorín? Clorín es mujer chichota así de grandes pito. Lo dice por Clorín ese paso de verga. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand. And used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Ay, no las tiene tan grandes. Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. Esto me recuerda cuando hicimos un plan para rescatar a In Najida. that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Freminet and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? Go. No manches, ¿qué hablas, Yue? Es en privado. Ah, muchas gracias, chicos. 3 likes. I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? El botón de su blusa dice lo contrario. Está como el Peter, güey, en la escena del tren. I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with?
Ah, es el plan. For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. Qué voz tiene, ¿no? You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. Ahorita que me fijo, otra vez hasta le crecieron más. No manches, ¿en qué se andan fijando ustedes? Aprendan de Sebas, él no ve nada de eso. Like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. Este men es paciente. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Pero qué voz de hueva tiene, ¿no? Es como, saben, es como así habla el personaje. Ay, qué hueva tengo, ya mejor me voy a mimir. Chingue su madre. Tiene la voz así. And I can be their assistant. Sí me escuchan bien, por cierto. With discretion, I'm sure. Me ando fijando en el tamaño de esas bolas. ¿Cuáles bolas, tú? I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. Mira cómo te mira Conan. Vámonos a dormir, amor, por favor, ya tienes sueño. Ahorita, espérate, ya verito. Nomás deja a cabo esta partecita. Que de acá el diálogo. I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals... What about you, Monsieur Neuvillette? Ay. I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? Would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. Son buenos flotadores. Y lo bueno que yo también tengo los míos, ¿eh? Bueno, me los prestan. Are we going hunting together? We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. La metáfora de coloreña en realidad no es más que eso, una metáfora. No se hará llamar cazadores porque ese no es el kit de la cuestión. ¿Kit? ¿Qué chingo es eso? Además su relación con Furina tampoco está en un punto tan malo como ese. Solo necesitan averiguar qué secreto esconde. Es irreverente indagar en los secretos de un dios, pero decide asumir el riesgo para evitar que Fontaine se hunda bajo el agua, tal y como lo dice la profecía. En este caso no existe ni un cazador ni una presa, pero sí la posibilidad de tender una trampa. Eso es lo que necesitan, una trampa. Ve la base de espina de Rosula. Bueno, yo quiero ir a dormir, yo también quiero ir a mimir. Vámonos a descansar todos. Por aquí hemos parándole este pedo, chicos. La verdad, esperaba llegar más lejos. Cada palabra es un año más en la cárcel. Ya, Falcon, párale ya. Párale ya. Más te vale no seguir con eso. Por esto no sé dónde estamos, pero está bonito. Bueno, chicos, nada más. Ya saben, pueden dejar su me gusta, compartan,
Y muchas gracias a Yue, a Sebas, a Falcon, a Yui no se pasó, ni Killer. Pero igualmente se les agradece por las veces que se han pasado. Espero les esté gustando. A mí me está gustando más que la segunda parte de lejos, la verdad. No sé exactamente qué va a ser eso, lo de la trampa, pero me gustaría ver. Un momento, me deja salir aún, ¿verdad? Quiero comprobar eso. Me imagino que sí, me imagino que aún no ha empezado. En el próximo directo empezamos lo pesado. Dudo mucho que el próximo directo sea la parte final, o ya veremos. Pero si es así, el próximo directo será el viernes. Oh, y Yue, ya voy haciendo planes el viernes. Y yo creo que la parte final se las traería el sábado o el domingo. ¿Va? ¿Estamos con eso? Va, estamos. Ya sabes que es un placer estar aquí contigo, amor. Espero verte en el próximo directo. Gracias, yo también espero verte ahí. Espero verlos a todos. Ya saben, el viernes a las 9, 9:30, 9:30 o 10. Para tener más tiempo, ¿va? Nada más, chicos. Yo soy Máximo00. Se cuidan mucho. Les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho. Cuídense. Y hasta la próxima. Chao. Gracias, Ya Fontaine